Vamos a ir a la palabra y le voy a pedir que abra su Biblia en Daniel capítulo 5, verso 24 hasta el versículo 31. La escritura en la pared es el título del pasaje bíblico, Daniel capítulo 5, y el título del tema que quiero compartir esta mañana. Daniel capítulo 5, el verso 24, dice: así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Amén. Bueno, este pasaje de la Biblia, este capítulo 5 de Daniel, está inmerso en la historia bíblica, pero la historia general nos habla acerca de ello. Los arqueólogos han descubierto las evidencias de que este rey Belsasar era el hijo de Nabonidus, un rey también que posteriormente a Nabucodonosor vinieron unos reyes, y este Belsasar es hijo posiblemente del gran rey Nabucodonosor, como nieto a través de una hija de Nabucodonosor que podría ser la abuela de Belsasar. Entonces, por eso la Biblia ha llamado que él es que Nabucodonosor es padre y se llama Belsasar hijo. Y hay una historia maravillosa de la palabra también acá, nos cuenta algo tan poderoso que nos da una enseñanza específicamente sobre ciertas áreas para nosotros. Belsasar había hecho una gran fiesta, estaba lleno del poder, lleno de la gloria humana y lleno del orgullo humano, de la vanagloria de la vida. Y dice la Biblia que Belsasar había programado una fiesta, un banquete a 1000 de sus príncipes. Babilonia era una ciudad muy resguardada por grandes murallas. Había una muralla interior, puertas de bronce, y además de eso el gran río Éufrates la protegía también. Entonces tenía la protección del río contra los enemigos y tenía las grandes murallas y las torres de vigilancia y las grandes puertas de bronce. Y los ejércitos medo-persas estaban alrededor de la ciudad. Belsasar estaba tan confiado de que ningún enemigo podría tomar Babilonia porque estaba tan protegida por las murallas. Entonces lo que hace Belsasar es programar una fiesta, un banquete. Y dice la Biblia que en medio de la alegría del vino y del banquete mandó traer los utensilios de oro preciosos que Nabucodonosor había tomado de Jerusalén cuando Jerusalén fue tomada. Y dice que mandó traer estos utensilios para tomar en ellos, para seguir en su fiesta con sus mujeres, con sus concubinas, y en medio de las orgías y todos estos desenfrenos que habían en esas fiestas. Entonces Belsasar hace esto, y estando en medio de la fiesta aparece una mano que escribe en la pared. Qué impresionante, ¿cierto? Dios habla de muchas maneras. A veces Dios habla a través de un susurro, algo imperceptible,
¿cierto? Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de las circunstancias, pero hay veces que Dios habla de una manera contundente que la persona que escucha el mensaje y que ve el mensaje no puede ignorarlo y que sabe que es de Dios. Así que Belsasar, siendo gran impío y estando en medio de su pecado, se llena de muchísimo miedo porque ve la mano que escribe en la pared. Entonces, mucha gente se refugia en el placer como una forma de huir de los problemas mientras el peligro acecha. Entonces la gente en medio de los problemas o en medio de entonces dice, me voy a tomar, me voy a beber. O en medio del problema matrimonial se va a refugiar en los brazos de otro hombre, esa mujer. En los brazos tal vez de un hombre en el que sí encuentra amor y dice, en mi hogar no encuentro amor. O el hombre hace eso también, yendo a los brazos de una mujer. Las personas se refugian en esas cosas para poder escapar de sus problemas, olvidar. Y las canciones están llenas de esos mensajes, ¿cierto? De que tomar y beber para olvidar. Eso hace muchas personas en medio de la situación difícil, pero el peligro está ahí y se cierne. Belsasar estaba en esta fiesta, pero afuera estaban los ejércitos rodeando la ciudad. Esos ejércitos, el ejército medo-persa había avanzado. Babilonia fue el imperio más poderoso, pero luego fue perdiendo terreno y el imperio medo-persa fue ganando terreno hasta que llegan a Babilonia. Pero este rey, en lugar de buscar a Dios, de pedir ayuda, de buscar al gran profeta Daniel, que había sido el apoyo de Nabucodonosor y de los reyes anteriores que habían visto la gloria de Dios a través de Daniel, Daniel lo que hizo cuando vio la escritura en la pared fue que llamó ¿a quién? A brujos, a hechiceros, a los astrólogos. Se apoyó en el conocimiento humano, no se apoyó en Dios. Gritó el rey llamando a los brujos, ¿cierto? Lo mismo que hace hoy la gente mucha gente en medio de los problemas. Mucha gente no busca a Dios, sino busca al brujo, busca al hechicero o busca el conocimiento humano y no se apoya en Dios. Y aunque el conocimiento humano como la ciencia médica es un conocimiento que Dios ha permitido y que es bueno y que ayuda en muchos casos, ¿cierto? Nosotros siempre en quien primero tenemos que apoyarnos en toda circunstancia, en todo problema y en toda dificultad es en nuestro Dios. Amén. En Él. Pero lo que hace aquí el rey Belsasar es que manda a llamar a los brujos, manda a llamar a los hechiceros. Con lo cual esas cosas que practican brujos y hechiceros es abominable delante de Dios, dice la palabra. Cuando uno va por el centro, ¿cierto? ¿A cuántos les han entregado el papelito? Que para que le traigan del amor de la vida, que para que le saquen la sal, la mala suerte y una cantidad de cosas, ¿cierto? Eso es abominación delante de Dios. Mucha gente pues vive de eso y engaña a las personas y ponen bajo la cobertura de los demonios, o sea, bajo la influencia demoníaca a las personas con esas cosas. Pues eso hace el rey Belsasar. Cuando fueron llamados los sabios, los hechiceros, Daniel no vino entre ellos. Pero nosotros encontramos que años atrás, bajo Nabucodonosor, Daniel estaba entre los sabios. ¿Sí recuerdan que cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la gran imagen y vinieron todos los brujos y los hechiceros y todos los sabios, porque al rey se le olvidó el sueño, nadie pudo interpretar el sueño, ¿cierto? Ni darle, ni decirle el sueño porque al rey se le había olvidado, ni interpretarlo. Pero cuando van a matarlos, a todos los sabios, a los brujos y a los hechiceros, porque el rey dice, ¿cómo puede ser que están comiendo de mi mesa? Que yo los cuido para que en estos momentos me den la información que necesito y no me pueden revelar nada. Los mandó matar. Pero cuando llegan a matar a Daniel, lo que hace Daniel es que le dice al rey que esperen
y que él va a orar y que Dios le va a dar la revelación. Así es, Dios le da la revelación a Daniel y luego va y le revela el sueño a Nabucodonosor y le da la interpretación, y el rey engrandeció a Daniel. ¿Sí? Daniel fue ascendido y llegó a ser el más poderoso. Después del rey Nabucodonosor estaba Daniel, uno de los poderosos consejeros en la corte real. Pero después de muchos años, este Belsasar no tenía en cuenta a Daniel. Porque cuando vienen acá, todos los sabios, aquí no viene Daniel. Entonces es posiblemente la abuela, la reina madre, que es la que viene y le dice a Belsasar: en los tiempos de tu padre se halló a un Daniel lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría. Mándalo llamar y él te dará la revelación. Verso 10 dice que cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y dijo a Belsasar: mande llamar a Daniel y él dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces, posiblemente la escritura que estaba en la pared estaba en hebreo. Es una de las posibilidades. Por lo tanto, los brujos y hechiceros no la pudieron revelar, porque a los sabios de Babilonia no les importaba aprender el idioma hebreo de un pueblo pequeño que había sido conquistado, pero que ese pueblo había sido conquistado porque dejó a Dios, pero que ese pueblo es el pueblo elegido de Dios. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que recibieron un velo y no pudieron dar la revelación. Tenían un velo en sus ojos. Solo Daniel pudo dar la revelación, la interpretación de esa escritura. ¿Sí? El Señor dice en su palabra, en Jeremías capítulo 33, el verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, para los que honramos a Dios, la promesa es que oramos y Dios nos da revelación de cosas inaccesibles para la gente que no honra a Dios. Amén. Tenemos la revelación de Dios. Tal vez el creyente no tenga los negocios más grandes del mundo o la prosperidad del mundo o algunas cosas que brillan en este mundo, pero el cristiano fiel a Dios puede tener la revelación espiritual de la salvación, la revelación de Dios. Y en ese caso vemos a Daniel, que Daniel tiene la revelación de Dios. Daniel era un hombre que oraba y que buscaba a Dios. Por tanto, Daniel pudo dar la interpretación de la escritura en la pared a Belsasar. Le dice: oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Aun cuando el rey Belsasar no fue criado en un hogar cristiano, Belsasar tenía el conocimiento de Dios. ¿Sí? Aunque no fue criado en un hogar piadoso, Belsasar tenía el conocimiento de Dios de alguna manera, a través de lo que Dios había hecho en su padre Nabucodonosor, ¿cierto? Lo que se sabía, ¿sí? Y es que esta es una gran verdad. Mira, todos hoy en Colombia y en las naciones cristianas tienen más luz de lo que Belsasar tuvo. Y si Dios hizo responsable a Belsasar por el conocimiento que él tenía, aunque no fue criado en un hogar cristiano, y lo hizo responsable, y le dice a través de Daniel: usted, conociendo lo que Dios hizo a través, y lo que Dios hizo en su padre cuando se volvió loco Nabucodonosor, hasta que Nabucodonosor buscó a Dios y fue devuelto al trono, ¿sí?
Tú conoces todas esas cosas, Belsasar, pero no honraste a Dios, preferiste honrar a los ídolos. Preferiste dar culto a los ídolos antes que al Dios que te da la vida. Y mucha gente ha preferido idolatrar, adorar al dinero, adorar los placeres, o adorar las imágenes, o adorar a otros dioses, porque cada persona, de acuerdo a su creencia, cuando no busca al Dios verdadero, se forma un Dios, y ese es el Dios. Entonces la gente dice, yo busco a Dios a mi manera, se formó el Dios a su manera. Pero la Biblia dice que no es el Dios a nuestra manera, sino que nosotros más bien a la manera de Dios. Amén, como debemos buscar al Señor. Entonces, aun cuando el rey Belsasar no era cristiano, tenía una responsabilidad delante de Dios. Mira, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, el verso 18, dice que la gente que no tuvo en cuenta a Dios, dice que se entorpecieron tratando de buscar en sus propios razonamientos, y dice que se hicieron necios porque menospreciaron la palabra de Dios y que se entregaron a los ídolos, dice Romanos, léalo en la casa, Romanos 1:18 en adelante. Y dice que no hay excusa de la gente porque lo que Dios ha manifestado, lo que Dios es, ha sido revelado. Y que aún la gente que no conoce la Biblia tiene un conocimiento de Dios a través de la naturaleza, a través de las cosas creadas, a través de la conciencia. Las personas tienen un conocimiento de Dios. Y cada ser humano será juzgado de acuerdo a la luz del conocimiento de Dios que tengan. Amén. Por eso es la responsabilidad delante del Señor. Belsasar debió saber todo lo que Dios había hecho a través de su abuelo. Todos somos responsables. Y si Dios hizo responsable a Belsasar por esa luz de conocimiento que tenía, ¿cuánto más Dios hará responsable a las personas hoy? Ya que la luz del Evangelio resplandece como una hoguera. El Evangelio es predicado a través de la radio, a través de la televisión, a través de miles de iglesias cristianas. Las iglesias cristianas hoy abundan, en cada barrio hay hasta varias iglesias cristianas. La gente hoy está inundada con la palabra de Dios. Si Belsasar fue responsable delante de Dios, ¿cuánto más la gente hoy es responsable delante de Dios? Para buscarle, para vivir para Dios. Amén. Entonces, la vida de la criatura debe alabar al Creador, y Belsasar no hizo eso. Hoy muchas personas también se enorgullecen delante de Dios y dicen, no, es que yo lo tengo porque yo soy inteligente, porque es que yo soy bueno en los negocios, porque es que yo tal cosa, yo aquello, ¿sí? Y la gente dice, yo no necesito ir a una iglesia cristiana, yo no necesito estar orando, yo no necesito estar leyendo la Biblia, Dios me bendice a mí, vea, y la gente se confía en esas cosas, ¿cierto? Pero la gente no le da gloria al Dios que le da la inteligencia, que le da la salud, que le da las fuerzas para buscar al Señor. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro, todo lo que tenemos, lo tenemos por la mano de Dios. Aún este rey impío Belsasar, ¿sí? Lo que tenía era porque Dios le había permitido eso. ¿Y cuál es el mensaje? Este es el mensaje que se escribe: Mene, Mene, Tekel y Parsin. El significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contó Dios, contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Contundente el mensaje. Y Daniel tiene la autoridad de Dios para decirle, Belsasar podría mandarlo matar por decirle esas cosas. Pero Daniel le dice, Rey, Su Majestad, con todo el respeto, los regalos que me prometen, tú los puedes dar a otra persona. De todas maneras, yo te voy a dar la interpretación de la Escritura. Y le dice, pero los reyes tenían que prometer su palabra, los reyes tenían que ser de palabra. Entonces, él cumple y
dice que sube a Belsasar a ser el tercer señor del reino. Entonces, la pregunta es hoy, si Dios contara y pesara la vida, su vida, ¿qué diría Dios? Porque el mensaje es ese, contado, ¿cierto? No has dado la medida, has sido contado, pesado y no has dado la medida. Eso quiere decir que Dios va a examinar nuestra obra, lo que nosotros hacemos, la vida de cada persona, tanto el que no es creyente como el que es creyente. Dios examina la obra, Dios cuenta y Dios pesa. Y lo que le dice a Belsasar es que él no dio ¿qué? No dio la medida, de acuerdo a la luz de la revelación, del conocimiento que cada uno tenemos. Entonces, la Biblia dice que Dios hará con las personas como se hacía con el trigo en los campos de Israel. ¿Qué hacía? Dice Juan el Bautista cuando predica, dice eso, que Dios ha puesto la hoz, Dios pues ha puesto el hacha lista a la raíz de los árboles, y que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y dice que Dios hará como se hace con el trigo. ¿Qué hacían con el trigo en los campos de Israel? Lo tomaban y echaban viento, lo lanzaban para que el trigo que era pesadito cayera y la paja se la llevaba el viento. ¿Sí? La Biblia dice que el trigo somos los que amamos a Dios y vivimos para Él. El creyente verdadero es trigo. Y la paja es el que no da la medida, el que no tiene el peso, ¿cierto? Y no habla aquí de ser perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Alguien podría decir, uy, no, yo sí soy pura paja, tal vez porque yo no tengo nada de perfección, nada de ser bien delante de Dios. Pero ¿de qué habla Dios aquí? Dios habla de un corazón arrepentido, que reconoce su necesidad de Dios y que le busca. Amén. Porque nosotros no somos perfectos, pero tenemos fe para buscar al Señor. Amén. Y para a través del arrepentimiento y la santificación poder llegar a ser el trigo de los graneros del Señor. ¿Cuántos son trigo? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, así como la paja se la lleva el viento, también en el día en que Dios va a juzgar, el que no tiene el peso delante de Dios como debe ser, se lo lleva el viento. Por eso nuestra tarea como cristianos es hacer las cosas para el Señor de tal manera que nuestra labor y nuestro trabajo sea excelente para Dios. Amén. Sea bueno. Y el que no es creyente, acá como en el caso de Belsasar, su tarea es arrepentirse y buscar al Dios que da la vida, que perdona, que limpia, que restaura. Amén. Mira que en la película Apocalipto, ¿cuántos han visto la película? Es una película que fue de Mel Gibson, en 2006, fue estrenada. Y la película, ahí Mel Gibson comienza con una frase que se me viene a la memoria y que ilustra muy bien lo que quiero enseñar también. La frase con la que él comienza es que una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que se destruye ella misma desde adentro. ¿Y qué significa esto? Esto es claramente lo que le sucedió a Babilonia. Mira, los ejércitos de los medos y persas no podían conquistar únicamente debido a que Belsasar y su reino no podían conquistarlos, sino porque Belsasar y su reino estaban faltos de valores espirituales. Entonces, esa civilización fue destruida y conquistada porque ella misma desde adentro se destruyó. Y esto se aplica a la familia, esto se aplica al hogar y a la vida personal. Una persona no va a ser conquistada por el enemigo. Un hogar no va a ser destruido si no es destruido desde adentro. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El ejército medo-persa logró entrar a la ciudad. Mientras Belsasar estaba en su banquete, en su borrachera, en su fiesta, en sus orgías, dice que dejaron la puerta de bronce de la muralla interior abierta.
Y esa misma noche fue asesinado el rey Belsasar. Entró el ejército y Ciro el Grande tomó a Babilonia, la conquistó. El antiguo historiador griego Heródoto relata que el rey persa Ciro conquistó de la siguiente manera. Él tomó a Babilonia y la palabra de Dios lo había dicho proféticamente desde mucho antes. Y dice que él conquistó a Babilonia desviando el río Éufrates hacia un pantano, de tal manera que las aguas del río disminuyeron. Eso está en la historia. Y el ejército medo pudo avanzar pasando por debajo de las puertas de bronce y entrando y conquistando a Babilonia. Solo por eso. Pero la gran enseñanza es esa. ¿Por qué pudieron conquistar? Porque ellos estaban faltos de valores y de la verdad de Dios. Por eso nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras empresas deben estar fundamentadas en los valores y en la verdad de Dios, porque de esa manera el enemigo no podrá conquistarlas. Amén. No podrá. Es la gran verdad. Jeremías capítulo 58, el versículo Jeremías 51, el versículo 57 y 58, habla acerca de muchos años antes, cómo iba a ser conquistada Babilonia. Dice que iban a estar borrachos. Y Isaías, 200 años atrás, Isaías profetizó lo de Ciro. La palabra de Dios es tan poderosa. ¿Se imagina usted que la vida suya esté profetizada 200 años atrás? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a suceder? Eso es impresionante, ¿cierto? La gente hoy quiere saber, pero la verdad es que en la palabra de Dios está todo escrito sobre nosotros. Amén. Y la gente no necesita buscar a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los adivinos, porque en la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos saber para la salvación, para nuestro futuro. Y lo que Dios dice es que a los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Eso es lo que dice el Señor. Entonces, 200 años antes de que naciera el rey Ciro, Dios había hablado a través del profeta Isaías. Isaías dijo: Ciro es mi pastor, abriré puertas de bronce delante de ti, dice la Biblia, ¿sí? Y te daré las naciones, subyugarás las naciones. Y la verdad es que en la historia, este Ciro, que no conocía a Dios, después tuvo conocimiento de la profecía de la Biblia que hablaba de él a través de la profecía del profeta Isaías. Y este Ciro es el que libera a Israel de la esclavitud y les dice: vuelvan a su tierra, porque ellos habían sido llevados cautivos. Les dice: vuelvan a Jerusalén. Y no solo eso, sino que Ciro da la orden que de la misma hacienda del rey se les dé lo que necesitan para construir el templo. Y este Ciro es llamado el Grande en la historia porque fue un rey muy benévolo. Los que leen y saben de historia se darán cuenta de eso, que la cátedra y la historia siempre habla bien de este rey Ciro. Era benévolo, cuando conquista a un rey, creo que de los Medas, le perdona la vida. Y no maltrataba a los pueblos conquistados y era respetuoso con las religiones de los pueblos conquistados. Y es adelantado. Ciro, que vive como 500 años antes de Cristo, es tan adelantado a la política de hoy. Y este hombre, Dios le dio una unción tremenda a Ciro para conquistar. Aunque no conocía a Dios, tenía una unción para esa labor, para conquistar. Y así es, mire, hay mucha gente que no conoce a Dios y no reconoce a Dios, pero es a través de la gracia de Dios que pueden conquistar en el mundo de la empresa, de los negocios.
La gente que está como esa gente que son los más ricos y que brillan en los negocios, esas personas es por la gracia de Dios que han logrado estar allá. Muchos no lo reconocen, ¿sí? Pero es la gracia de Dios la que Dios, cuando Dios permite esas cosas. Pero nosotros lo que tengamos, lo poco o lo mucho, que nosotros siempre reconozcamos a nuestro Dios. Amén. Que siempre le demos la gloria a nuestro Dios y que busquemos a nuestro Dios. Y yo quiero invitarle para que se ponga de pie esta mañana y oremos. Cierre sus ojos.